Gracias por acompañarnos a una nueva entrega de Pláticas con Doña Flor. Las entregas anteriores hemos estado hablando sobre la experiencia de ser inmigrante y cómo, cuando llegamos a un nuevo país, necesitamos aprender cómo es que nos tenemos que mover en ese país para lograr las cosas que queremos. Y eso no solamente es la experiencia de uno grande o medianamente grande que decide inmigrar, sino además también de los niños, ya sea que los niños vengan con uno cuando migra o que los niños se junten luego o nazcan luego que uno ha migrado. Hoy día vamos a hablar sobre eso, la experiencia de ser inmigrante, y tenemos la suerte de contar como invitada con Mónica Guerrero, la directora ejecutiva de Centro Sol, a quien todos conocen muchísimo. Gracias, Mónica, por acompañarnos en este programa. Flor, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí, de ser invitada en tu show y de tener las pláticas con Doña Flor para toda la gente que te está siguiendo ahora. Pues muchas gracias por acompañarnos, Mónica. Bueno, lo que quería que nos compartieras es que tu experiencia es una experiencia muy particular, porque tú, que eres ecuatoriana, migraste de niña a España cuando tus padres decidieron mudar la familia para allá. Y me gustaría que compartas cómo fue tu experiencia, cómo te sentiste en ese proceso, en ese tiempo en que de pronto cambió todo alrededor tuyo. Se me pone la piel de gallina cuando me tengo que acordar de eso. Para mí fue como que me separaban de algo, como la sensación de abandono, que de hecho todavía no la he superado al 100% porque tengo mucho miedo al abandono en mis relaciones en general. Cuando al ser tan pequeña y ver que tu papá se va, primero se fue mi papá de Ecuador, yo al ser la mayor estuve muy consciente del proceso en el que ellos iban yendo, porque fue un declive muy grande financiero en todo el país, las huelgas alrededor tuyo, y aunque eres pequeño te das cuenta del tumulto, de la desorganización, del caos. Yo no tenía escuela muchos días. Para un niño es genial no tener escuela, pero en mi caso nosotros empezamos a preparar nuestra salida y mis papás intentaban y luchaban, intentaban encontrar alguna fuente de ingreso y no podían. Nos cambiamos de ciudad dentro del Ecuador. Claro. Y al ser tan pequeña, yo tenía 8 o 9 años, yo veía el sufrimiento de mis padres, ¿no? Al intentar salir y ver que no tenían esperanza, ver cómo a pesar de intentarlo tantas veces, se sentían derrotados. Cuando se fue mi papá, yo me sentí como el hombre de la casa, un poco como la persona que se quedaba a cargo del rol que tenía mi papá, de cuidar a mi mamá, de cuidar a mis hermanos. Nadie me lo pidió, pero un poco fue claro, el rol que tomé cuando... Y es que eso pasa muchas veces, que los chicos están atentos a todo lo que pasa en la casa, mucho más de lo que los padres nos damos cuenta. ¿Ya? Bueno, cuéntanos, y cuando llegaste allá, ¿cómo fue eso de llegar a un nuevo lugar, acostumbrarte? Cuando mi mamá salió después, yo me quedé sola por un año con mis hermanos en Ecuador. Fue una experiencia muy dura para mis hermanos y para mí, desde luego. Pues eso, hacer el rol de papá primero, y luego cuando mi mamá se fue a hacer el rol de papá y mamá para mis hermanos. No cumplía los 11 años todavía cuando pasó eso. Y cuando finalmente mis padres nos dieron la noticia de que podíamos hacer la reunificación familiar en España, fue maravilloso poder hacer eso. Pero al mismo tiempo pensaba, es que yo no me quiero ir. Realmente no me quiero ir. No sé a dónde me estoy yendo, realmente no me quiero ir. Una cosa que me hacía mucha ilusión, porque muchas niñas de la escuela a la que yo iba a comprar llevaban unos rollos de goma de mascar, de chicle, y decían que sus papás se lo enviaron de Estados Unidos. Entonces mi ilusión era poder ir al lugar en el que yo podía conseguir las bolas de chicle porque mis papás no me la mandaban. Cuando llegué a España fue muy duro. Yo era una niña de 11 años con mentalidad de una señora de 30 y pico.
y mi actitud fue, me hacía mucha ilusión ver a mis papás, pero yo seguía jugando el rol de mamá, ¿no? Para mis hermanos durante mucho tiempo allí en España. Y culturalmente, aunque hablamos español, los ecuatorianos hablamos ecuatoriano. Eso es una cosa que nos damos cuenta cuando salimos, ¿no? Como cada uno tiene el mismo idioma pero diferente. Sí, sí, sí. Sí, de hecho los profesores nos decían, tú no puedes hablar así aquí. Oh, wow. Tú tienes que hablar español. Y fue, sí, como ser tan pequeño y darte cuenta de que eres diferente, de que no encajas, de que tu pelo, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu cultura no son parte de donde estás, es bastante duro y en parte el trabajo que hago ahora es intentar trabajar con los chicos en reconocer su identidad, aceptar su identidad y realmente amar la identidad que tienen, porque esa identidad es la que les define, ¿no? Uf, claro, y es una cosa bien fuerte y es algo de lo que realmente se habla pocas veces, ¿no? Si tú ahora, con todo lo que has vivido, pudieras hacerle recomendaciones a esa Mónica chiquita que le tocó migrar cuando tenía casi 11 años, ¿qué le dirías para prepararla mejor para ese cambio? Le diría que todo va a estar bien, que sus papás están muy ocupados, pero que realmente no es porque no la quieran, sino es porque tienen que estar ocupados. Yo entonces no lo entendía muy bien, no entendía por qué mis papás... Recuerdo mi hermana tuvo un accidente, porque yo recogía a mis hermanos de la escuela, mi horario era más corto porque iba a la secundaria, mis hermanos estaban todo el día en la escuela. En España la escuela es de 9 de la mañana a 5 de la tarde o 6. Y como éramos una familia de bajos ingresos, mis hermanos comían en la escuela, en fin. Y una vez mi hermana tuvo una excursión, un field trip con la escuelita, y se cayó, tuvo un accidente, se torció el tobillo y llamaron a mi mamá, pero mi mamá no pudo ir. Yo me enojé tanto con ella porque pensé que no iba porque no nos quería. Qué fuerte, qué diferente se ven las cosas. Sí, sí. Y ahora sí hablaría como explicaría que hay momentos en los que te puedes sentir sola, pero que tus papás están haciendo lo mejor que pueden, y creo que eso es una cosa que nos cuesta mucho entender cuando somos pequeños, ¿no? Entender que no te quieren dejar solo, pero es que no tienen otra. Es muy difícil pasar ese momento. Pero es un punto súper importante, porque ahora que te escucho pienso también en cuántas familias que conocemos que han tenido la oportunidad de reunificarse con sus hijos. Y lo que tú me cuentas me suena tan parecido, ¿no es cierto? Porque los chicos llegan, han perdido todo lo que tenían en sus propios países y llegan acá a estar en un sitio donde los padres nunca están, prácticamente encargándose ellos mismos de ellos, y muchas veces lleva pues a interpretaciones que complican las cosas. Ahora eres una adulta profesional que ha decidido como adulta migrar a los Estados Unidos. Y a mí me hace mucha ilusión saber cómo vives tú, habiendo tenido la experiencia de ser migrante de niña y haber crecido en otro país, cómo vives tú ahora la experiencia de ser migrante una vez que eres mayor. Muchas de las experiencias que vivo ahora resuenan, ¿no? Como, esto yo ya lo pasé, ya no... además, al ser adulta, tengo la responsabilidad de cuidarme a mí misma. Cuando eres niño esperas que tus papás o tus cuidadores se hagan cargo de ti, pero para mí ahora soy yo la que me hago cargo de mí. Es duro estar lejos de tu familia, es muy difícil. Eso yo creo que no importa las veces que migres, siempre va a doler mucho, ¿no? Estar lejos. Siempre vas a extrañar a tu familia, siempre vas a extrañar ese espacio. Además, con mi familia yo tengo muy buena relación, somos muy cercanos, mis hermanos y mis papás. Entonces siempre es muy difícil separarnos cada vez que nos vemos. Pero cosas que he aprendido quizás es esa parte de resiliencia, ¿no? De reconocer esa sensación de abandono, que realmente no...
reconocer como emoción, pero realmente entender que no es real, no me está pasando eso, no me están abandonando, no estoy sola, sino más bien pensar que es una decisión, y eso es lo más bonito que me ha pasado aquí, es, como has dicho, pensar que esta es la decisión que yo tomé. Y eso, creo que la primera vez que emigramos no tenemos esa sensación. La primera vez que emigramos es un poco forzado, un poco... no tienes otra elección, ¿no? Yo veía a mis papás intentando buscar ingresos de alguna forma para comprar el pan del día a día, y yo tuve la suerte de que antes que sucediera eso yo pude salir de España y venir a Estados Unidos y empezar aquí una nueva vida. Fantástico. Y digamos ahora que has tenido oportunidad de vivir, porque ya tienes como 10 años viviendo acá en Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, que has tenido oportunidad de vivir, digamos, varios tiempos, por bastante tiempo en cada uno de estos lugares. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿qué parte tuya se siente ecuatoriana? ¿Qué parte tuya se siente española? ¿Qué parte tuya se siente americana? ¿O quién eres tú? ¿Cómo te describirías? Ya, me encanta que me hagas la pregunta. Depende de dónde haya el sitio para bailar. Depende de la música. Una cosa que nos pasó, creo que a todos en mi familia, a mis hermanos sobre todo, y también, pero a mí particularmente, cuando yo sabía que mis papás nos íbamos a tener el proceso de reunificación en España y salía de Ecuador, yo pensaba, no quiero irme. Cuando ya estuvimos en España, lo único que yo tenía en mi cabeza era regresar a Ecuador. Y mis papás siempre tenían esa promesa de pronto vamos a regresar, el próximo año, tal vez dentro de 5 años. Nunca llegó ese pronto, ¿no? Y la memoria, el recuerdo que yo tenía de Ecuador era como el recuerdo que tiene una niña de 11 años cuando sale de su país. Ese no sé, ternura, como todo es pequeño, todo es bonito. Todo. Uno es niño, ¿no es cierto? Y por más de que hayan dificultades, la mayoría de las veces los niños también tienen todo ese espacio de ilusión y de alegría y de felicidad, ¿no? Claro. Yeah. Y ese es un poco el recuerdo al que yo quería volver. Tenía muchas ganas de regresar. Finalmente, después como de 13 años de vivir en España, fuimos a Ecuador todos. Y fue muy triste porque nuestro acento ya no era el mismo, nuestra mentalidad ya no era la misma, y el Ecuador que yo pensaba que conocía no era el mismo tampoco. Las relaciones de la gente, la forma en la que, la cultura en sí, yo era más mayor, entonces como veía el mundo de una forma más crítica y diferente, y pensé, este no es el lugar. Y también la forma en la que te habitúas allí en el Ecuador, no es como que eres parte del espacio. Eres de Ecuador, eres ecuatoriana, pero algo no encajas ahí bien, ¿no? Y lo que me pasó, bueno, en España yo estuve pues eso muchos años, y en el tiempo que llevo viviendo aquí, en España nunca llegué a sentir que era totalmente bienvenida. Mi pelo es así y no es un pelo típico de una persona, de una mujer española. Mi acento, yo nunca, yo me quedé con el ceseo, que es esto de no decir la Z y la C en España, español. Y ese acento se nota mucho, y la forma en la que te trata la gente común de barrio en España es bastante despectiva si tienes un acento que no es el acento español. Mi color de piel también, yo soy un poco más morenita. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos sentí como un poco parte de esa integración que no pude sentir en Europa, y es poder sentir que era parte de una comunidad aquí. Entonces cuando voy a España siento mucho el choque y me doy cuenta muchísimo más de ese trato despectivo que recibo en España muchas veces, porque voy a pueblos castizos, pueblos muy españoles, con gente que es de ahí, ¿no? Entonces te ven allí súper raro, esta gente de dónde es. Entonces es como, soy un poquito de todo, tengo mi corazón en todas partes y viviría en cualquiera de esos lugares, pero no acabo de encajar como culturalmente tal vez en ninguno de esos lugares. Y emocionalmente es difícil, porque dices, bueno, como, ¿de qué parte soy? ¿No? Nos has estado contando sobre tu experiencia como niña, como hija, que de pronto sentía esa soledad
porque sus padres estaban trabajando todo el día. Me imagino que también, claro, el hecho de que ellos trabajaran, que tú fueras a la escuela, que estuvieras tus amigos o amigas, debe haber resultado en que tú y tus hermanos hayan tenido ideas o maneras de ver el mundo que a veces chocaban con las ideas de ver el mundo de tus padres. Y me da curiosidad cómo eso se manifestaba en casa, y te lo pregunto con la idea de pedirte qué le comentarías tú a los padres de estos niños. Porque yo un poco lo que siento a veces cuando hay reunificación es que en ambos lados, padres, tanto padres como hijos, están experimentando, están sintiendo, ¿por qué? ¿Por qué no salió como yo lo había ilusionado? Aunque todos estén contentos de estar juntos, pero es como que hay algo raro. Entonces, cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo fue eso, qué le dirías a los padres en base a lo que ha sido tu experiencia de hija. Para mí, yo soy la hermana mayor, entonces tengo un factor añadido que es que aunque no quiera, siempre voy a tener la responsabilidad sobre mis hermanos. Cuando llegamos a España, mis padres trabajaban todo el tiempo. Mi papá, nosotros vivíamos en el mismo lugar donde mi papá trabajaba. Entonces mi papá tenía un trabajo que era 24/7 y a cualquier hora que a él lo necesitaban, él tenía que estar disponible. Por tanto, nunca tenía tiempo para estar con nosotros, ¿no? Pero mi mamá era como la persona, la conexión en toda la familia. Y era bastante difícil porque eran dos personas, sobre todo para mis hermanos pequeños, dos personas desconocidas realmente. Mi papá y mi mamá se fueron cuando mi hermano tenía 2 o 3 años. Oh, ya. Y mi hermana, que es la intermedia, pues era un poco como más traviesa, pero realmente no había como ese attachment a ninguno de los papás. Yo recuerdo que tenía un poco más de afiliación con mi papá, más conexión con él, pero igual no había como esa conexión tan profunda. Tú lo que quieres cuando estás en esa situación, lo que quieres es no causar más problemas, no preocuparles más, independientemente de lo que te esté pasando a ti, quieres no preocuparles. Entonces, yo no salía, no tenía amigos, aparte que no podía porque tenía mucha responsabilidad, tenía que recoger a mis hermanos, llevarlos a casa, el fin de semana me encargaba de hacer la compra cuando mi mamá no estaba, o sea, estaba a cargo de la casa realmente. Entonces, mi adolescencia pasó así, fue visto y no visto, ¿no? Para un papá que está en un proceso de reunificación familiar, creo que una recomendación sería aceptar a los chicos como son, tal y como son, porque son personas, y no necesitas ser como un padre cool y decir, cuéntame todo lo que te pasa, porque realmente es una persona extraña con la que estás interactuando. Y yo lo veo en los chicos con los que trabajo, a veces hacen travesuras que dices, tu madre mía, esto no sé cómo te lo tolero, pero después te das cuenta y dices, es que esa es parte de su personalidad. Y lo que pasa con los papás cuando hay reunificación, tienen una expectativa de los hijos perfectos. Mis hijos van a estar felices y contentos de que estamos todos juntos, van a ser amorosos, me van a abrazar todo el tiempo, van a estar siempre agradecidos y felices de que estamos aquí. Y no. Y no, pues claro, no, porque para los chicos ha sido una pérdida. Entonces, una recomendación que sería para los papás es aceptar a los jóvenes como son, tal cual, como se vistan o como hablen porque son personas. Es un roommate nuevo de la casa a quien además tienes que querer. Entonces, y luego para los jóvenes es muchísimo más difícil por la fase, bueno, tú sabes mucho más de esto, la fase emocional y biológica que están pasando por muchísimos cambios hormonales, físicos, biológicos. Entonces es muy difícil, no puedo dar un consejo del tipo busca ayuda, porque en el momento en el que yo estaba viviendo la experiencia no se me ocurriría haber buscado ayuda. Era como, adiós, gracias, que por lo menos tengo casa y no me voy a meter en lío con mis papás porque el problema en el que me voy a meter va a ser peor. Sin embargo, ahora que te escucho decir, ni se te ocurría que hay ayudas, ¿qué le dirías ahora a los jóvenes? Porque yo entiendo muy bien esto que nos estás contando, de
que tenías demasiadas responsabilidades, tú también, y tú también, como tus padres, estabas ocupada. Un poco por el tiempo que tenemos trabajando con la comunidad acá en Baltimore, conocemos algunos espacios. ¿Qué le dirías tú a los padres, a los jóvenes, para ayudar a que los chicos den de lo mejor de sí? Y sobre todo en estas situaciones que se presentan tantas veces con padres inmigrantes, en los que los padres tienen demasiadas horas de trabajo indispensables para poder sostener a la familia. Y los chicos necesitan, digamos, que haya una ayudita a los padres para que vayan encaminándose, ¿no? Hay recursos. Sí, hay una cosa que ha cambiado mucho cuando mis papás recién migraron. La forma en la que nos comunicábamos era por carta. O sea, escribimos carta, la llevamos a la ciudad, llegaba a España, luego mis papás no respondían a la carta, llegaba a la ciudad y hasta que llegaba donde nosotros pues pasaba un mes, entonces escribimos una carta cada mes. Pero ahora todos los chicos con los que interactúo yo tienen un teléfono. Hay formas de buscar información, buscar cómo puedo hablar con mis hijos sobre tal problema, buscar plataformas como estas, ¿no? Espacios en los que la gente puede hablar abiertamente de cualquier problema que pase, llamar por teléfono. Los servicios gratuitos como llama a Pláticas con Doña Flor, llama al número tal, yo me doy cuenta que a la gente le da miedo hacer porque no saben si el servicio realmente es gratis, porque no saben si realmente van a contestarte el teléfono. Usar esos recursos. A mí me habría encantado que en nuestra escuela llegara alguien y me dijera: una forma que puedes solventar el estrés es hablar o pedir ayuda, ¿no? Nunca supe cómo podía hacer eso. Aparte que en España el grupo migratorio latinoamericano era muy pequeño cuando nosotros llegamos, entonces, y como hablamos español, pues hay muchas menos ayudas, porque dicen, bueno, si hablas español te entiendes perfectamente, entonces éramos como los más invisibles en eso, pero creo que el elemento de usar los recursos no está siendo utilizado lo suficiente, y entonces, a pesar que hay muchas necesidades, pedir y preguntar es muy importante, tanto para los jóvenes como para los papás, ¿no? Justamente en esto de pedir ayuda, Centro Sol tiene muchísimas actividades que están dirigidas tanto a los adultos y a las repercusiones, digamos, emocionales, ¿no? De lo que tienen que pasar en esa sociedad nueva, tanto trabajo, tantas pérdidas, tantas dificultades como adultos. Pero también hay espacios para los chicos. Cuéntanos un poquito qué ofrecen ustedes en Centro Sol. Bueno, muchas gracias. Centro Sol ha sido mi casa por los últimos casi más de 10 años, ¿no? Ha sido una experiencia muy importante para mí profesionalmente y personalmente. Una cosa que hemos estado haciendo mucho es trabajar con los jóvenes y con los adultos. Tenemos grupos de apoyo para adultos. Si nunca han hablado sobre salud mental, Radiante es una plataforma, es un espacio de aprendizaje sobre cómo reconocer las emociones, porque una cosa que nos pasa mucho es que no sabemos cómo nos sentimos. Efectivamente. ¿Verdad? Sí, y eso tiene consecuencias muy complicadas innecesariamente, porque se puede aprender. El enfoque que hacemos en varios de los programas es de salud pública. Cuando ya aprendes un poco sobre lo que sientes y cómo te sientes, tenemos un grupo de apoyo para adultos llamado Testimonios, que Flor también nos ayuda con la facilitación. Tenemos grupos para jóvenes, bien sea en las escuelas, para la prevención del suicidio, enseñanza a los papás sobre cómo hablar con los chicos sobre suicidio, porque hablar sobre suicidio no quiere decir que le digas al chico que se suicide, sino más bien saca las ideas de su cabeza para poder afrontar el problema que puedan tener. El programa de mentorías se ha conectado a lo largo del año escolar con el programa de verano, entonces los chicos se registran en otoño, pueden participar con nosotros durante todo el año escolar en mentorías, sesiones, presentaciones, talleres que son de interés para ellos. Un enfoque que hago, como comenté antes, de no obligar a los chicos a hacer algo que ellos no sienten que es parte de lo que es ellos, de lo que ellos quieren hacer.
les invitamos a participar en las actividades que ellos consideran apropiadas para ellos y trabajan en el verano durante 5 semanas gracias a patrocinadores generosos que nos ayudan a compensar a estos chicos independientemente de su estatus migratorio. Pueden aplicar al programa de mentorías, participar en nuestras actividades y de hecho ahora mismo les mando un saludo porque estamos en medio del programa. Y para mí es muy importante las plataformas sociales, a pesar de que les tenemos mucha tirria y es una batalla que tenemos con ellas, son fuentes de información y yo les invito a visitar nuestra página web, nuestras plataformas en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y pronto en TikTok. Así que sí, todos los programas que tenemos son gratis y continuarán siendo gratis mientras continuemos teniendo fondos. Gracias, Mónica, por acompañarnos hoy día y por compartir con nosotros tu experiencia tanto de niña como de grande y por todo el trabajo que haces con la comunidad. Y este fue nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden, nos vemos el próximo mes, el segundo miércoles a las 7 de la tarde. Mientras tanto, si ustedes necesitan alguien para platicar, contáctenos. Llamen al número que aparece en la pantalla o si no, mándenme un mensaje por email a la dirección que aparece también en la pantalla, Pláticas con Doña Flor. Con mucho gusto recibiremos sugerencias, temas que podemos tratar, pero sobre todo la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias y hasta la próxima.